el transcurso del vídeo de hoy te mostraremos a nuestro primer canal amigo. Acompáñanos y descúbrelo. Muy buenas a todos, a los de siempre, gracias, y a los nuevos, bienvenidos. Hace tiempo hicimos este mueble para debajo del lavabo, y así aprovechar el espacio y poder colocar cosas. Pero nos hemos dado cuenta, al colocar las cosas queda todo demasiado a la vista y da sensación de desorden. Nos gustaría poder cerrar el mueble y así la sensación sería más limpia. Hemos hecho un diseño y a base de madera de palets y otros sobrantes nos cuadra para poder darle un cambio radical a este mueble. No os perdáis el resultado, es espectacular. Empezamos tomando medidas y cortando la tabla que será para la parte superior. Cortamos y saneamos unos listones procedentes de palets para hacer los laterales del mueble. Con la longitud de estos tenemos para los dos lados. Los encolamos y los unimos todos. Los dejaremos pegar al menos durante 24 horas. Mientras iremos desmontando el mueble porque hay que modificar algunas piezas. La parte frontal la enrasaremos con el resto y reorganizaremos las alturas de las baldas bajando a la superior. Al centrar los laterales reduciremos también un poco la anchura de las baldas. Lijamos un poco para cuando pintemos y tomamos las medidas para los agujeros de las baldas. Los agujeros que no vayamos a utilizar los taparemos con masilla. Al tener que cortar la anchura de las tablas, las ruedas molestan. Simplemente las cambiaremos de posición. Cortamos 2 centímetros de cada balda para poder acoplar los laterales. Una vez tengamos todas las tablas a la medida, ya podemos montar las baldas.
que quede perfecto, le damos 2 capas de pintura. Isma Pro Bricolaje. Tiene unos grandes tutoriales. Si no conoces el canal, te lo estás perdiendo. Como estamos utilizando los sargentos para los laterales, nos las hemos ingeniado para poder apretar bien estas piezas con este sistema. Resultó a la perfección. Ya tenemos la tabla superior y la de los laterales pegadas y listas para cortar a su medida. Para los huecos más grandes utilizamos una mezcla de serrín con cola. Se consigue un resultado perfecto. Abrimos los agujeros para sujetar los laterales a las baldas. Utilizamos una fresa para luego poner tapones de madera. Antes del montaje pulimos todas las partes para un mejor acabado. Daremos una primera capa de barniz para proteger el mueble.
Una vez seco, ya podemos montar los laterales. Cortaremos la curva del pie del lavabo a la tabla superior para un perfecto ajuste. Como no queremos que se vean los tornillos, esta pieza solo la sujetaremos con cola. Aprovecharemos y colocaremos los tapones que ocultan los tornillos. Con el mueble terminado, ya podemos tomar medidas para las puertas. Las puertas estarán formadas por dos marcos y cubiertos con una tela de yute, complementados con dos tiradores de madera redondos. Pegamos el marco y lo escuadramos bien para no tener problemas después con el montaje. Una vez escuadrado, lo sujetamos con cinta de carrocero y dejamos pegar. Le damos una protección al marco y un repaso al resto del mueble. Una vez seco, ya podemos colocar la tela de las puertas. Iremos grapando toda la tela alrededor del marco, tensando en cruz para que quede bien firme.
Medimos y ya podemos montar las puertas al mueble. Medimos y colocamos los tiradores. Para que no se abran las puertas, colocaremos unos imanes. Para que coincidan los imanes del mueble con los de la puerta, tuvimos que pegarlo de esta forma tan curiosa. Ya por último, abrimos un orificio en el frontal para poder tirar del mueble cada vez que queramos sacarlo. Y ya tenemos el mueble listo para colocarlo en su sitio. Y este es el resultado final de este proyecto. Hemos ocultado el contenido del mueble y conseguido el orden deseado en el baño. Esperamos que te haya gustado este proyecto y que te pueda servir de ayuda. Déjanos un comentario de qué te parece este trabajo. Danos un like, suscríbete y comparte en tus redes. A nosotros nos das mucho ánimo y nos ayudas a crecer. Recuerda, todos los jueves tenemos un nuevo proyecto. Nos vemos en el siguiente vídeo.